Muy buenos días Está. a todas. Em, Bienvenidos y bienvenidas. Les voy a presentar a quienes no conozcan, al doctor Adrián Díaz, que es biólogo y su doctorado lo hizo en Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional de Córdoba y se especializó en el estudio de ecologías de zoonosis virales con énfasis en virosis transmitidas vectorialmente. Realizó estancias doctorales, postdoctorales en instituciones de referencia para el estudio de los arbovirus como el CDC de Fort Collins, el Instituto de Salud Carlos III de España, el Instituto Wadsworth, Departamento de Salud de Nueva York. En la actualidad se desempeña como el responsable del laboratorio de arbovirus en el Instituto de Virología Dr. Vanella de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba y también es profesor adjunto en esa universidad, investigador independiente del CONICET. Junto con su grupo de becarios, becarias, investigadores e investigadoras, llevan a cabo estudios enfocados en la comprensión de los mecanismos ecológicos promotores de la emergencia de arbovirus, considerando la trama de factores sociales, biológicos y epidemiológicos que interactúan en estos contextos. En esta presentación, el doctor Díaz nos brindará una introducción sobre la importancia del enfoque ecosistémico en el estudio de los arbovirus y su aplicación en problemas sanitarios, brindando ejemplos en tres modelos virales: dengue, West Nile y la encefalitis equina del oeste. Bienvenido, Adrián. Muchas gracias por sumarte a los no viernes, en este caso, al viernes, vamos a decirle, de COVID Red en este mes de noviembre. Así que bueno, adelante, la palabra. Bueno, muchas gracias, Sandra. Gracias a la comunidad de ViroRed por la invitación y pido disculpas por los cambios de fecha, pero no está siendo un fin de año La suave, gente, la gente digamos. importante es así. Exacto. Bueno, a ver que empiezo a compartir pantalla. A ver, fíjate si puedo, sí. Eh, sí, creo que sí. Sí, buenísimo. Sí, Ahí va, este ve toda la pantalla. Ahí va, presentación, genial. perfecto. Listo. Bueno, como les comentó Sandra, mi especialidad es estudiar las interacciones biológicas y ecológicas de los distintos elementos biológicos que integran la red de transmisión de los virus transmitidos por artrópodos. Y la idea de esta charla es más o menos, el SOS Ecología es más o menos pedirle una ayuda a la ecología para que nos ayude o nos brinde herramientas para comprender qué es lo que está pasando con, con las problemáticas sanitarias relacionadas a la emergencia de arbovirus y otras zoonosis virales que estamos sufriendo en la región. Hay un cambio en los modelos virales que vamos a charlar, hay un cambio. Vamos a tocar Mayarovirus, un ejemplo que tenemos acá. Mayarovirus, encefalitis equina del oeste, West Nile y San Luis. El dengue lo vamos a dejar para, en todo caso, para más adelante. Bueno, entonces primero lo que quiero explicarles la primera parte va a ser una introducción sobre la ecología y elementos, conceptos claros que necesitamos tener en cuenta para poder comprender esta intrincada red de interacciones que hacen que los arbovirus se mantengan en un ecosistema. Entonces, como la mayoría de ustedes saben, el nombre de arbovirus proviene de una abreviatura que significa virus transmitidos por artrópodos. Como estamos en las ciencias de la salud, estos artrópodos son artrópodos hematófagos, tienen ese hábito de alimentarse de sangre y eso hace que les dé la capacidad para transmitir estos arbovirus. También hay arbovirus de importancia sanitaria en plantas y son transmitidos por fitófagos. Entonces, estos arbovirus se mantienen en la naturaleza, como ya les dije, para mantenerse en la naturaleza van a necesitar de un artrópodo hematófago, que en este caso nos vamos a hacer siempre mención a un mosquito, y también van a necesitar a varias especies o a una sola especie de un vertebrado que puede ser ya sea un mamífero, un ave, eh, que es el que se va a encargar de amplificar el virus. ¿Sí?
Y ocasionalmente el humano y algún animal de importancia económica, como pueden ser el cerdo, vaca o caballo, o cabras y ovejas, se pueden enfermar porque hay un mosquito que lleva la, la actividad viral de la naturaleza en su ambiente natural hacia este ambiente perturbado donde habita el hombre, ¿sí? En la mayoría de los arbovirus, el hombre es un hospedador final, ¿sí? Es decir, que no interviene en la ecología del virus, no aporta en el fitness viral. Pero hay algunos virus que sí han logrado adaptarse a que el humano amplifique estos virus y son el virus dengue, chikungunya, fiebre amarilla en su forma urbana y el virus Zika, que han logrado adaptarse a ser amplificados por el humano y que un mosquito de ambientes antrópicos como es el Aedes aegypti lo pueda transmitir. Entonces, estos virus que tienen este ciclo de transmisión urbano son los virus, los arbovirus, con mayor impacto en la salud pública. Entonces, como la mayoría de los arbovirus son virus de ARN, eso les brinda la capacidad de que puedan ser amplificados y transmitidos por más de una especie de hospedador o más de una especie de vector. Y esto es algo que se ha ido cambiando con el tiempo, porque nosotros veníamos de una mirada muy hegemónica de las ciencias médicas, ¿sí? En donde todo era ciclo, y eran ciclos muy estructurados, donde era una especie de perro, perdón, una especie de perro no, era un perro o una especie de mamífero o una especie de ave, el amplificador, y luego había una sola especie de mosquito que era el vector. Eso con el tiempo se ha ido cambiando, y la mirada en la cual estamos tratando de que se vuelva un poco dominante porque creemos que es la que representa mejor la naturaleza de estos virus, es la mirada de las redes de interacción. Entonces, ya no hablamos más de un ciclo compuesto por una especie de hospedador y una especie de vector, sino que hablamos de una red de interacciones para tanto el mantenimiento y la transmisión de estos virus, en la cual está integrada por diferentes especies de aves o de hospedadores y diferentes especies de mosquitos vectores, ¿sí? Pero además hay otra complejidad sumada a esto, y que el rol que representa cada una de estas especies de hospedadores y de vectores puede ir cambiando a lo largo del año porque uno de los principales factores que intervienen en su rol como hospedador o como vector es la abundancia. Entonces, en ambientes templados, en donde habitamos, se puede dar esta alternancia en las abundancias, entonces en una época del año esa red puede estar dominada por una especie de hospedador y de vector y dar lugar en el verano a otra configuración y a otra configuración en la primavera y así. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta también a la hora de poder explicar qué es lo que está pasando en una dinámica de transmisión epidémica, por ejemplo, de los arbovirus. Bueno, la mayoría de nosotros venimos de la ciencia de la salud, entonces ya estamos familiarizados con cuál es la importancia de los arbovirus en la salud pública, principalmente porque son patógenos tanto para el humano como para los animales de producción económica y además porque son agentes que causan ya sean encefalitis, artritis, abortos, microcefalias o deformaciones congénitas y también tenemos virus que generan hemorragias. Entonces, vamos a definir entonces lo que es un vector. El vector entonces es cualquier artrópodo hematófago que tenga la capacidad de ser infectado y que tenga por el virus y que tenga la capacidad de transmitir el virus en el momento de alimentarse. Ustedes saben muy bien que los artrópodos hematófagos, en el caso particular de los mosquitos, las hembras son las que se alimentan de sangre y se alimentan de sangre, bueno, los hematófagos en general se alimentan de sangre porque necesitan
obtener las proteínas de esa sangre para la producción de los huevos, ¿sí? Pero tanto el macho como la hembra se alimentan de jugos de plantas, de donde obtienen los nutrientes y los hidratos de carbono para la subsistencia. ¿Qué características tiene que tener este vector? Bueno, primero, tanto el vector como el hospedador y el virus tienen que tener una distribución conjunta, no solamente en el espacio, sino también en el tiempo, ¿sí? Ese artrópodo tiene que alimentarse o tiene que incluir al hospedador, al supuesto hospedador, en su dieta, para de esa manera asegurarse que hay esa interacción ecológica y biológica. Tiene que ser susceptible a la infección y a la transmisión del virus, tiene que ser abundante durante los procesos de epidemia o epizootía y debe tener una longevidad suficiente mayor al periodo de incubación extrínseco. Y ahora vamos a pasar a qué es el periodo de incubación extrínseco. Entonces, cuando nosotros estudiamos la interacción y la dinámica de infección del virus en el interior del mosquito o del vector, vamos a estar refiriéndonos a lo que conocemos como la competencia vectorial, ¿sí? Entonces, el virus ingresa por vía digestiva cuando el mosquito se alimenta de un hospedador. Con esa comida sanguínea, el virus se puede poner en contacto con las células del epitelio intestinal y generar una infección y atravesar ese epitelio, atravesar la lámina basal de la mucosa y dispersarse por todo el cuerpo del mosquito. En ese proceso de dispersión también puede tener la capacidad de infectar las ovariolas y eso dar lugar a la transmisión vertical del virus, infectando los huevos y que el virus se traslade, se transmita a la nueva descendencia. ¿Sí? Pero además, en esa dispersión, la principal vía de transmisión y de mantenimiento de los arbovirus es cuando el virus es capaz de infectar las glándulas salivales, ¿sí? Y una vez que infecta la mucosa de las glándulas salivales, replica en ellas y se va acumulando en el lumen de esas glándulas salivales. Y es de ahí que una vez que el virus ya es replicado y excretado en las glándulas salivales, el mosquito está capacitado para transmitir el virus en su próxima alimentación. ¿Sí? Entonces, ese tiempo que le lleva al virus, desde que infecta al mosquito, ¿sí? Hasta que es transmitido o que ya está en las glándulas salivales, se conoce como periodo de incubación extrínseco. Y este periodo de incubación extrínseco es muy importante porque nos permite de alguna manera poder eh, comprender mejor y predecir mejor las dinámicas de las epidemias y la dinámica de la transmisión. ¿Sí? Y es sobre todo muy importante en los contextos actuales de cambio climático porque está íntimamente relacionado con la temperatura. Esto quiere decir que a medida que aumenta la temperatura promedio, los ciclos de replicación del virus se aceleran y por lo tanto el periodo de incubación extrínseco disminuye, dando, dando paso a una mayor cantidad de ciclos de transmisión en un mismo intervalo de tiempo. ¿Sí? Entonces, uno de los peligros o de las predicciones que hay con respecto al calentamiento global es que las epidemias por arbovirus se aceleren con el calentamiento climático. Y por otro lado, otro concepto importante es el umbral mínimo de infección. Entonces, cuando el virus infecta el intestino, ¿sí? Esto para el virus le representa una barrera y esa barrera la puede sortear, ya sea por transporte específico o puede también sortearla como una barrera física, ¿sí? Rompiendo la membrana. Entonces, como para el virus eso es una barrera, no es lineal de que con una sola partícula viral que el mosquito se ingiera se va a infectar, sino que va a necesitar un número mínimo de partículas, los cuales hacen suficientes para generar una infección productiva en el mosquito.
en el vector, ¿sí? Y eso se conoce como umbral mínimo de infección. Tengan bien en cuenta esto porque es sumamente clave para poder identificar cuándo un mosquito puede ser vector, porque esto lo define. Entonces, en el laboratorio nosotros podemos hacer estos ensayos de competencia vectorial y solamente definir si esta especie de mosquito puede transmitir o puede infectarse por un virus determinado. Y es infectar, ya sea por vía oral o también por alguna inoculación intratoráxica, infectar con una solución con virus y tomarle, luego de ese periodo de incubación extrínseco, tomarle las patas para conocer la tasa de diseminación, la saliva, una muestra de saliva para conocer la tasa de transmisión y también el resto del cuerpo para ver la tasa de infección. ¿Sí? Esto es solamente medir la susceptibilidad que tiene una población de un mosquito determinado o de un artrópodo hematófago determinado para un virus determinado. ¿Sí? Pero nada nos dice sobre el contexto. ¿Sí? Siempre que hablamos, todas estas cuestiones tienen que estar determinadas y definidas por un contexto. Y ese contexto nos lo va a dar el espacio y el tiempo. ¿Y esto por qué es importante? Porque si yo vuelvo acá, por ejemplo, y digo, bueno, esta especie de mosquito, no sé, por ejemplo, yo estoy trabajando con virus encefalitis de San Luis, que es un virus solamente que está en América, ¿sí? Y voy a hacer un ensayo de competencia vectorial en el laboratorio con una especie de mosquito Culex que no está en América, pero que está en Asia, ¿sí? Entonces hago los ensayos y veo que tomo las muestras de las patas, de la saliva y del cuerpo y digo, sí, se infecta, se disemina y transmite el virus. Pero eso no me está diciendo que esa especie, por ejemplo, Culex triteniorhynchus, es el vector de San Luis en Argentina o en América del Sur. No lo puedo decir porque no hay, está por fuera del contexto, no hay un contexto espacio-temporal que me defina esa relación, ¿sí? Que es una relación que yo inventé, porque no coincide esa especie de virus con esa especie de mosquito en un ambiente determinado. ¿Se entiende? Por eso vamos a pasar ahora a un concepto que es el que realmente me define a mí que una especie de mosquito o de mamí o de vertebrado cumple su rol como vector o amplificador, que es el concepto de la capacidad. Cuando estamos hablando de un artrópodo, estamos hablando del concepto de capacidad vectorial. Entonces, en este concepto de capacidad vectorial, además de incluir factores biológicos intrínsecos a esa especie, como es la competencia vectorial, le agrego factores poblacionales y ecológicos como la abundancia o la densidad poblacional de esa especie, la supervivencia y también la preferencia alimentaria. Entonces lo que estoy haciendo yo es poner esa relación de competencia vectorial en un contexto definido. Cuando hablamos de humano, ¿sí? Estamos poniéndolo entonces también en un contexto sociocultural. Por eso es importantísimo considerar todos estos factores y toda esta multidimensionalidad de la relación entre el virus, el vector y el virus y el hospedador y la interacción del vector con el hospedador. Bueno, esta formulita la inventó McDonald cuando estaban estudiando la malaria. Entonces lo que hizo este investigador fue poner todos estos factores en una fórmula y si ustedes se dan cuenta, cada uno de estos factores están relacionados de una manera diferente, de una manera más directamente proporcional, inversamente proporcional o exponencial. Ahora voy a hacer una pregunta. Bueno, la mayoría de nosotros conocemos las diferencias entre lo que es Aedes aegypti y Aedes albopictus. ¿Sí? Son dos especies de mosquitos muy parecidos. Hay algunas diferencias. Aedes aegypti tiene un origen africano, albopictus su origen es asiático. En cuanto a los criaderos,
Aedes aegypti es netamente urbano, aunque se está viendo que tiene una capacidad de ir conquistando espacios silvestres, porque de hecho viene del ambiente silvestre. Y Aedes albopictus cría principalmente tanto en ambientes naturales como en recipientes artificiales. Los dos son mosquitos de inundación, es decir, que ponen huevos que son capaces de resistir la sequía y el frío. En cuanto a su hábitat, Aedes aegypti es casi prácticamente urbano, en cambio Albopictus es un poquito más generalista. La preferencia alimentaria, Aedes aegypti se alimenta exclusivamente de humanos y Albopictus, además de incluir humanos, también incluye otros mamíferos en su dieta. Y en cuanto a su actividad de alimentación, los dos son especies de mosquitos diurnos. Como ven, son dos mosquitos que tienen una biología y una ecología muy similar. Ahora, pero cuando estudiamos el rol de estas dos especies como vectores de arbovirus, ¿cuál es la especie que es mejor vector? A ver si responde la audiencia. Habla, Sandra, habla. Profesor, yo creo que es Egypti, pero no quiero equivocarme. muy bien, no se equivoca. Bien, menos mal. Iba a quedar re mal si no. Bueno, ahora, ¿por qué Aedes aegypti es tan importante como vector de estos virus y Aedes albopictus, que tiene una biología y una ecología muy similar, no lo es? ¿Por qué? ¿Qué les parece a ustedes que es? Contexto. Exactamente, es contexto. Ahora fíjense cuál es el contexto que determina esta diferencia. Acá está la relación. Si nosotros buscamos ese contexto en la formulita, todo es matemática, aunque no nos guste. Pero fíjense, cuando nosotros analizamos ¿cómo es? La preferencia alimentaria, esa preferencia alimentaria está exponencialmente relacionada con la capacidad vectorial. Entonces, pequeños cambios que uno tenga, que ese mosquito tenga y que ya no se alimente tanto de humanos, eso ya genera un cambio drástico en la capacidad vectorial. Entonces, por eso hace que el Aedes aegypti, que es tan atraído por los mosquitos, eh, esa pequeña diferencia hace un cambio drástico en su rol como vectores entre dos especies de mosquitos que son prácticamente muy similares. Entonces, fíjense cómo un aspecto ecológico determina el rol de una especie como vector de un virus o como no vector. Ahora vamos a pasar a lo que yo le defino la interfase entre el virus y el virus con el hospedador. Entonces habíamos dicho que el hospedador es cualquier vertebrado que es capaz de amplificar el virus en su interior. Y ese vertebrado puede ser cualquier especie de roedor, de aves, de primates y también incluso el humano. Dependiendo del virus, puede cambiar la especie de hospedador de vertebrado. Entonces, como le había dicho al principio, la regla biológica general es que los arbovirus utilizan distintas especies de vertebrados silvestres y distintas especies de mosquitos como vectores. En cambio, el humano actúa como un hospedador terminal, salvo excepciones como ya las mencionamos al principio. La infección del arbovirus en el hospedador es una infección aguda. Puede o no generar un síntoma o una clínica, pero lo importante es que genere viremia. Y esa viremia, si se acuerdan, tiene que ser mayor al umbral mínimo de infección que tiene el mosquito. Es decir, yo tengo, por ejemplo, Aedes aegypti, ya que estamos con el ejemplo de la Aedes aegypti, Aedes aegypti eh, es
muy tienen una muy baja competencia vectorial para dengue, por ejemplo. ¿Esto qué quiere decir? Que necesita viremias muy altas para que se pueda infectar y pueda transmitir, ¿sí? Bueno, esas viremias muy altas se las da el humano. Entonces el virus se adaptó tan bien al humano que las viremias en dengue son altísimas en el humano. Son por encima de 10 logaritmos. Y los umbrales de infección en la Aedes aegypti está como por cerca de los 9 logaritmos. En cambio, hay otros virus, por ejemplo, San Luis o West Nile, que tienen umbrales mínimos de infección mucho más bajos, cerca de 3 logaritmos para San Luis o cerca de 6 para West Nile. Pero claro, esos virus en el humano no generan viremias tan altas. Entonces, por eso el humano no es una fuente de virus para el mosquito. Entonces, esa variación de la competencia de hospedador o de la capacidad de hospedador varía entre especies. Y no hay una regla en donde uno pueda definir que el grupo este de aves o este grupo de roedores o este grupo de primates sea definido como un hospedador o un o amplificador, porque la variabilidad entre especies es más grande que entre familias o entre genes, ¿sí? Entonces, no hay una regla que uno pueda decir para predecir el rol de este género de aves. Me va a asegurar que todas son amplificadores de tal virus. Entonces, al igual que en la competencia vectorial, acá podemos hacer como un estudio de competencia de hospedador y en donde yo en el laboratorio también inoculo una especie, en este caso de aves, las voy sangrando todos los días y voy definiendo y determinando, estimando la cantidad de virus que producen por día. Y de esa manera genero una curvita que es el perfil de replicación diaria de tal virus en tal especie de ave, en este caso. Y yo puedo graficar el umbral mínimo de infección. Entonces, por ejemplo, si yo sé que para encefalitis de San Luis el umbral mínimo de infección es 2,5 logaritmos, entonces todos los días que una especie determinada genere viremia por encima de ese umbral, se va a convertir en una fuente de virus. Y de esa manera puedo aplicar algún cálculo matemático como el área bajo la curva y determinar la cantidad de virus que esa paloma o ese gorrión puede amplificar. Entonces, la complejidad es que en un ambiente urbano, por ejemplo, ni hablar de un ambiente silvestre, no hay una sola especie de ave que pueda amplificar el virus, sino que son varias. O sea, porque siempre nos manejamos en comunidad en un ecosistema. Entonces existe también una formulita, no me voy a poner a hablar en detalle con esto, pero existe una formulita, unas herramientas que a mí me permiten identificar y comparar entre especies de aves o entre especies de roedores cuál es la mejor amplificadora en términos de producción de virus. Y por último, la interfase vector-hospedador, que esto es clave y esto es algo que se le está dando importancia más o menos, no hace mucho tiempo, pero y se ha mejorado mucho con con la aplicación de técnicas de biología molecular mediante la amplificación de partes del genoma como el citocromo oxidasa 1 o citocromo B y su posterior secuenciación que ha permitido la identificación molecular del origen de la comida sanguínea. Entonces, yo estoy en el campo, yo voy al campo, puedo colectar hembras alimentadas, ¿sí? Acá vemos cómo la sangre se va digiriendo. Este, esta parte blanca que ven acá es la producción de huevo. Entonces, a medida que se va digiriendo la sangre, se van generando producción de huevos y puedo ver el grado de degradación de esa sangre, ¿sí? Entonces, yo puedo identifico esas hembras alimentadas, tomo una muestra del abdomen con esta sangre y luego hago una amplificación, ya sea del citocromo B o del citocromo oxidasa 1, y luego secuencio
ese fragmento amplificado y puedo determinar la- el origen de esa comida sanguínea. Luego, lo que se hace con ese pool de muestras que estuve obteniendo, puedo determinar la frecuencia relativa específica de cada especie de vertebrado de la cual se alimentó el mosquito, ¿sí? Y de esa manera construir un perfil de alimentación. Puedo también aplicar un índice ecológico que se llama índice de preferencia de hospedador, que me dice que en función de la abundancia de ese vertebrado, si el mosquito lo prefirió o lo rechazó. Si ese índice me da mayor a uno, es porque lo prefirió, y si ese índice dio menor a uno, es porque lo rechazó. Por más que esa especie haya estado en abundancia, el mosquito, por X causa, no prefiere o no se alimenta de ese individuo o de esa especie. Entonces ahora vamos a pasar a los distintos modelos de virus eh, que han representado un problema de salud pública y cómo los estudios ecológicos nos pueden dar alguna clave para comprender por qué se han convertido en patógenos o por qué no se han convertido en patógenos hasta el momento. Entonces vamos a empezar con el virus West Nile. El virus West Nile es un flavivirus, ¿sí? Que se lo aisló en África, en el distrito de West Nile, en Uganda, en el año 37, y que no fue muy reconocido como un patógeno importante, sino hasta que en el Israel, en la década del 50, se lo empieza a reconocer como un importante patógeno en humanos. Es un virus de ARN envuelto, como la mayoría de los arbovirus, y la importancia de West Nile es que antes solamente estaba como limitado en África y un subtipo particular en Australia, y ocasionalmente alguna actividad se registraba en Europa. Pero luego, a partir del año 1999, que se introduce en Estados Unidos, ahí sí, como fue un virus exótico introduciéndose en un ambiente que no estaba adaptado a este patógeno, se convirtió en un patógeno importante tanto para humanos, para equinos, como para aves silvestres. Incluso en 7 especies de aves silvestres logró generar una declinación poblacional e incluso algunas de estas especies se estuvieron en peligro de extinción por la circulación de este virus. Bien, entonces West Nile se introduce en el 99 en Estados Unidos, pero a partir de ahí empieza a dispersarse tanto en el territorio de este a oeste, en el territorio norteamericano, estadounidense, como también hacia el sur, invadiendo distintos países de las Antillas, América Central y también llegando a América del Sur. La diferencia más importante es que en el resto del continente americano no representó nunca verdadero peligro para la salud pública porque nunca se realizaron o se detectaron brotes ni en aves silvestres, ni en equinos, ni en humanos. En el caso puntual de Argentina, los primeros antecedentes de actividades de West Nile en nuestro país fue en el año 2004-2005 cuando detectamos circulación de este virus mediante serología en aves, principalmente en la región central del país, centro y norte. En el año 2006 se registran los primeros casos aislados de este virus en equinos provenientes del sur de Entre Ríos y en el norte de la provincia de Buenos Aires. Hubo una detección casual en mosquitos en Mar Chiquita, acá en esta zona de Córdoba. Eso fue en el 2010, pero siempre la relación de West Nile con los humanos es la detección de casos febriles pero aislados. Nunca se generó un brote. Entonces, con uno de mis estudiantes empezamos a estudiar, a caracterizar biológica y ecológicamente este virus para ver si logramos tener alguna pista de que por qué acá se comportaba de manera diferente epidemiológicamente hablando este virus. Entonces esto lo llevó a cabo uno de mis estudiantes, Octavio,
que ahora ya está haciendo el postdoc, pero con otro virus. Entonces, durante su tesis doctoral, Octavio se dedicó a caracterizar biológica y ecológicamente el virus West Nile en Argentina. Uno de los primeros objetivos fue determinar si la cepa que circulaba en Argentina era virulenta, porque nosotros decíamos, bueno, a ver, una de las hipótesis es que no genera brotes porque no es virulenta. Los estudios genéticos nos estaban indicando que pertenecía al mismo linaje que la cepa virulenta que se introdujo en Estados Unidos. Entonces uno esperaba que sea virulenta. Cuando realizamos la caracterización de morbimortalidad en modelo murino en laboratorio, comparándola con una base de datos internacional sobre cepas y potencial virulento, vimos que la cepa que circula en Argentina y que se aisló de caballos enfermos es una cepa virulenta, clasificada como altamente virulenta y que tiene la misma virulencia que la cepa New York 99 que se aisló en Estados Unidos. Entonces decíamos, bueno, pero ¿por qué es tan virulenta y no genera enfermedad en humanos o no genera epidemias? Porque enfermedad sí genera, pero no genera epidemias en humanos ni en equinos. Entonces empezamos a estudiar la competencia vectorial, tanto en mosquitos como en algunas especies de aves y también el perfil alimentario de las especies de mosquitos vectores. Entonces, acá lo que realizamos fue, obtuvimos distintas especies de mosquitos Culex pipiens y Culex quinquefasciatus, que es el vector de este virus en Estados Unidos. Hicimos un ensayo de dosis y respuesta para determinar el umbral mínimo de infección y el umbral mínimo de transmisión de estas poblaciones de mosquitos. Entonces lo que vimos es que tanto el Culex pipiens como Culex quinquefasciatus son capaces de infectarse y dispersar el virus en su interior, ¿sí? Si se fijan, a dosis bajas como 2,5 logaritmos o 3,5 logaritmos, ya se exhibe bueno, un proceso de infección exponencial en relación con la viremia, con la carga viral. Pero cuando analizamos la tasa de transmisión en relación con las dosis viral, lo que vimos es que las viremias que se necesitan para que esas poblaciones de mosquitos puedan transmitir a una tasa relativamente importante son muy altas. Fíjense, la población recién a dosis infectivas de 7 o 7,5 logaritmos, solo en esta población, por ejemplo, de Córdoba, el 50% transmite, ¿sí? Esta población, que es de San Juan, solamente el 20% de la población puede transmitir el virus. Y estamos hablando de dosis elevadas, 7,5 logaritmos. Y la población más susceptible de transmisión es una de Córdoba, de un lugar determinado Bajo Grande, que es la que mayor tasa de transmisión obtuvo a una dosis relativamente también elevada, entre 6,5 y 7 logaritmos. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver qué es lo que pasaba con las especies de aves. Entonces, lo que hicimos acá fue detectar el perfil de amplificación de este virus en 4 especies de aves, que son aves abundantes en ambientes urbanos, ¿sí? Que están en íntima relación con el humano. Entonces, si ustedes se fijan acá, los valores mayores de viremia, que son 5,5 logaritmos o 5 logaritmos, ¿sí? Son viremias puntuales en algunos días. No está dentro de los promedios de la viremia. Entonces, esto me está indicando que las mayores viremias que pueden producir estas especies de aves abundantes en ambientes urbanos solamente generarían que un 30% de mosquitos sean infectantes y puedan transmitir el virus. Entonces me está diciendo que la fauna urbana, por lo menos en Córdoba, no es capaz de amplificar lo suficientemente a grandes volúmenes el virus, y eso podría estar determinando que el virus no genere epidemias por una cuestión
de la composición de la fauna de nuestro lugar. Y hay otra cosa también importante que determinamos cuando estudiamos el perfil de alimentación de Culex fasciatus en ambientes urbanos. Este es uno de los trabajos más completos para determinar, porque se analizaron más de 100 individuos de Culex fasciatus y pudimos identificar, como ven acá, que la gran mayoría de las alimentaciones provinieron de aves. ¿Sí? Todo este colorcito que ven acá a bordo corresponden a especies de aves. Y un pequeño porcentaje provinieron de mamíferos, principalmente humanos y perros. ¿Sí? Cuando aplicamos, y una de las especies de aves que más se alimentaban era de Zenaida auriculata. Si yo me fijo, Zenaida auriculata, que es esta de acá, este color violetita, las viremias que genera Zenaida auriculata son muy bajas. Entonces, en realidad hay como un efecto de dilución, porque el mosquito, en vez de alimentarse de especies de aves que lo amplifiquen bien, se alimentan de especies de aves que no lo amplifican bien. Entonces, de esa manera nos están protegiendo de que el virus ingrese al humano. Y cuando analizamos los índices de preferencia o de rechazo, vemos que las especies de aves que prefiere el mosquito es marginalmente Zenaida auriculata, el gorrión pájaro doméstico, el perro y Ageladioides badius, que es una especie de toro. Entonces, fíjense lo importante de poder estudiar la ecología porque nos está dando en este caso una herramienta para poder comprender el por qué este virus no está siendo un problema epidemiológico, epidémico en Argentina. Obviamente que pueden cambiar la composición de las especies de aves y de mosquitos y ahí ya cambia la epidemiología. Bueno, esto es lo más o menos lo que le estaba comentando. Ahora vamos a pasar al virus San Luis. San Luis es un hermano relacionado a West Nile, pero podríamos decir que anteriormente era el West Nile americano. Ya después se introdujo el West Nile a América y ya cambió todo. Pero también es un flavivirus transmitido por diferentes especies de mosquitos, principalmente Culex quinquefasciatus, Culex interfor y saltanensis, y diferentes especies de aves en ambientes urbanos lo pueden identificar, como es la Zenaida auriculata, el gorrión, también puede ser el hornero, el zorzal y el cacholote, aún no sabemos, pero sabemos que se infecta. Bueno, con San Luis lo que pasó es que San Luis históricamente en América del Sur nunca generaba epidemias y a partir del 2005 se generó una epidemia y a partir de ahí se empezaron a detectar cada vez más frecuentemente casos en humanos. También porque se mejoró la vigilancia epidemiológica. Bien, lo que hicimos fue estudiar con una de nuestras becarias, que ya está recibida, Giovanna, estudiar el efecto de la urbanización en la amplificación de San Luis. Entonces, lo que hicimos fue caracterizar ambientalmente el gradiente de urbanización de la ciudad, obtuvimos distintas variables a nivel satelital y modelamos la distribución espacial de distintas especies de aves abundantes de esos ambientes, como fue la paloma torcasa, la Zenaida auriculata, y vimos que la abundancia de la Zenaida auriculata estaba directamente relacionada de manera positiva con la urbanización. Es decir, que a mayor urbanización, mayor abundancia de Zenaida de torcasa. Luego modelamos la distribución de la paloma ala manchada, la cual no estaba relacionada con la urbanización, como tampoco lo estuvo el gorrión. Y lo que sí sabíamos para esta especie es que había dos especies de aves urbanas que amplificaban muy bien el virus, que era la Zenaida auriculata, acá la ven en rojito, y la Columbina piqui en esta especie, en esta curva acá. Entonces lo que hicimos fue mezclar, integrar datos de viremia con datos de abundancia modelados por ambiente
por las variables ambientales, construimos un índice que nos permita evaluar el potencial de amplificación de cada ambiente, ¿sí? En función de la urbanización. Entonces, lo que vimos es que con cada unidad de urbanización que se incrementa en el paisaje, ¿sí? El potencial de amplificación de ese ecosistema urbano aumenta 2,5 veces la capacidad de amplificar el virus encefalitis de San Luis. Y eso se da principalmente por la abundancia de Senada auriculata, que es una especie que, si nosotros la vemos acá, es una especie que tiene una alta, bueno, acá justo la tapa, si ustedes lo ven ahí, representa 80 veces más como buen hospedador para amplificar el virus que la Colombina picuí, por ejemplo. Y lo que se vio en la ciudad de Córdoba es que por cuestiones de desmonte de la periferia urbana y de la cosecha, las poblaciones de aves están invadiendo, de palomas, por ejemplo, están adaptándose muy bien al ambiente urbano. Bueno, Mayar. Pasamos, ahora vamos a hablar de un alfaldo, el virus Mayaro. Ustedes saben de Mayaro, que es como el chikungunya americano. El peligro de Mayaro es que se urbanice. Para que un arbovirus se pueda urbanizar, lo que tiene que pasar es que se adapte al humano y que pueda ser bien transmitido por una especie de mosquito, como puede ser un mosquito urbano, como puede ser el Aegypti o Aedes albopictus. Entonces lo que hicimos con uno de los investigadores integrantes del laboratorio, Mauricio, con Mauricio estudiamos la competencia vectorial de Aedes aegypti, de tres poblaciones de Aedes aegypti de Argentina para transmitir el virus Mayar, en un ensayo de dosis y respuesta. Lo que vimos es que las poblaciones argentinas para Mayaro eh, no son tan susceptibles, ¿sí? Si se fijan, se necesitan viremias bastante elevadas para que el virus pueda transmitir el mosquito, el virus, perdón, que el mosquito pueda transmitir el virus. Entonces, lo que hicimos fue, una vez que más o menos conocíamos el comportamiento de la dinámica de infección, de diseminación y de transmisión, relacionar esos valores que encontramos de viremia que se producen en humanos por distintos, no hay muchos datos sobre las viremias que se generan en humanos para este virus, pero bueno, colectamos la que encontramos. Y vimos que las viremias más elevadas es de 5,3 logaritmos y el promedio es de 5 logaritmos, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue relacionar esas viremias que produce el humano con los umbrales mínimos de infección y de diseminación que detectamos en nuestras poblaciones. Y ustedes pueden ver acá, los umbrales mínimos de infección y diseminación fueron alrededor de 4 logaritmos, ¿sí? Y de transmisión, cuando queríamos ver la transmisión, se necesita más de 5 logaritmos para poder infectar a las poblaciones argentinas con el virus Mayar. Entonces, lo que estábamos viendo es que, por lo menos en Argentina, las poblaciones de Aedes aegypti tienen umbrales mínimos de transmisión más elevados que las viremias que podrían producir un humano. Entonces, no habría riesgo para la transmisión o la urbanización de este virus en poblaciones de Argentina. Y para ir terminando, comentarles lo que pasó, el estudio que hicimos con respecto a la epizootía encefalitis equina del oeste, que fueron llevados a cabo por Lorena, Mauricio, Adrián y Gabriel. Bueno, como ustedes saben, el virus encefalitis equina del oeste es un virus que estaba prácticamente extinto en América, ya no había casi registro de su actividad desde la década del 90, y sorpresivamente, a fines del año 2023, se empiezan a detectar casos en el sur de Corrientes y en el norte de la provincia de Santa Fe,
Y cuando nos mandan esas muestras de caballos muertos con síndrome neurológico, pudimos identificar que se trataba del encefalitis de esquina del oeste. Estas son las regiones, como ven acá, esta fue la región más castigada, históricamente siempre es la misma, pero porque también tiene que ver con una cuestión de que es la región de mayor producción y de abundancia de equinos, es la zona agrícola más importante del país. Y como ven, la evolución fue muy rápida, abarcó unas últimas semanas del año 2023 y ya para febrero más o menos del año siguiente ya estaba en franco declive la denuncia de casos. Entonces queríamos saber cuál era la especie de mosquito vector porque era un virus que está poco estudiado y no se sabe casi nada de su vectología. Entonces hicimos un estudio de colecta de mosquitos y de aspirado de mosquitos en distintos ambientes de la provincia de Santa Fe y cuando analizamos la composición de las comunidades de mosquitos, de los mosquitos aspirados, vimos que las comunidades estaban dominadas por dos especies de mosquitos. El 70% por Aedes albifasciatus y el 27% de las comunidades dominadas por Aedes scapularis. Los ambientes más diversos para, para la diversidad de mosquitos fueron dos parches de monte en Monza Pereira y en la localidad de San Justo, donde había una gran diversidad de culex y de soróptera. Y hicimos también un estudio colectando mosquitos con trampas de luz en un lugar, en un establo, que había un caballo que estaba agonizando por encefalitis equina del oeste. Y ahí también vemos que las comunidades siempre estaban dominando principalmente por Aedes albifasciatus en esa localidad, en ese establo, detectamos 18, hemos detectado 8 pools positivos de 18 analizados, 5 de los cuales fueron positivos para encefalitis equina del oeste, dos pools de Aedes escapularis, uno positivo para oeste y uno para virus 1 y un pool positivo para el magogo Pegasus. Cuando analizamos la identidad genética, tanto de las cepas aisladas de mosquitos como de las aisladas de caballos, vimos que todos se relacionan con una cepa que había circulado anteriormente en la provincia de Córdoba en la década del 50, en 1957. Entonces estaba indicando que era o la reintroducción o la reemergencia de una cepa que estaba establecida o que se volvió a introducir en el país. Y luego que se estableció la epizotia en Argentina, se contagió para a Uruguay y para el sur de Brasil, como históricamente ha pasado con este virus. Así que bueno, en cuanto a los factores que pudieron haber estado involucrados en este brote, pudo haber sido o la introducción de un linaje antiguo o el spillover o el desparramo, digamos, de este virus a la población de equinos susceptibles debido a a la explosión poblacional de Aedes albifasciatus, ya sea por cambios ambientales o por cambios climáticos como las lluvias intensas que hubo en esa época en la región. También la ausencia de vacunación de equinos fue muy importante porque eso generó que exista una población de hospedadores amplificadores susceptibles muy importante y disponible al momento de la emergencia. Y el estudio de los vectores a campo durante la epizodia nos permitió identificar cuál era el mosquito vector interviniente que coincide con los registros históricos, que es Aedes albifasciatus o Clenotatus albifasciatus, como lo pueden mencionar. Escucha. Bueno, estas fueron las fuentes de financiamiento que nos vienen financiando desde hace muchos años y este es el equipo de trabajo que sin ellos y sin ellas es imposible poder trabajar y obtener todo esto que hemos obtenido. Así que muchísimas gracias. Buenísimo. Espectacular. Buenísimo, Adri.